Bueno, Corillo, Iglesia Rebelde está desde la casa con todos ustedes. Y este es nuestro primer live. Estamos entusiasmados y pompeados. Estamos pompeados por tenerlos aquí conectados y gracias por permitirnos y sintonizar con nosotros. Así que estamos agradecidos. Y así que tengo que preguntar qué hay Corillo, así que pueden escribir y ver qué es la que hay. Queremos saber cómo están. Nuevamente, gracias por conectar. Esto es una idea, ¿no? De querer coincidir con ustedes, con cada uno de ustedes, ¿verdad? Por medio de esta plataforma. Pero antes de continuar, ¿verdad? Y de seguir con nuestras reflexiones, diálogos desde el megáfono, es bien importante que le demos share. Así que compartan esto para que otras personas puedan participar y puedan coincidir aquí por medio de este espacio que es de nosotros y de nosotras. Así que dale share ahí que está ahí, tú sabes dónde está el botón. Pero, ¿verdad? Para ir situándonos en perspectiva, en dónde va a estar radicando el diálogo de hoy, cuál es la visión, ¿no? De lo que queremos proponer por medio de los megáfonos que vamos a compartir ya mismito. Este sería, ¿no? El versículo que provoca este encuentro. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Y eso está en Joel capítulo 1, versículo 3. Y es un texto bien particular porque es de los profetas menores. Así que es un libro no tan familiarizado, ¿no? Que se utiliza mucho, pero me pareció bien interesante, ¿no? Ese intercambio de generación en generación y contarlo, decirlo a tus hijos. Y yo creo que eso nos lleva, ¿no? En poder un poco posicionarnos en cuáles van a ser nuestros relatos, cuáles van a ser nuestras experiencias sobre todo lo que ha acontecido en este tiempo. Y yo creo que eso requiere una experiencia de ser contada a quienes, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generación, porque hay lección, hay enseñanza. Pero queremos ser interactivos, así que no sean tímidos ni tímidas. Hay una pregunta que es importante para encauzar este diálogo, sí, y es importante que ustedes nos dejen saber qué tienen que contarle a la próxima generación, ¿no? ¿Qué sería ese valor o aquello que quieres compartir con las próximas generaciones emergentes? Así que puedes apalabrarte aquí mismo en el chat, escribir ¿qué cargas tú para contar ahora mismo? Apalábralo. Y si no quieres escribirlo aquí, puedes también hacerlo en tu mente o escribirlo en un papel. Pienso que el escribir es importante. ¿Por qué? Porque la palabra escrita prevalece. Así que saca papel y escribe. No hay razón de qué. Pero para escribir y ver qué tienes que contar, vamos a otorgar un espacio. Sí, tenemos espacios aquí para poder escribir. ¿Qué tú pensabas? ¿Que venías aquí a ver y ya? No, ahí queremos que tú escribas. Así que saca papel y escribe, pero te vamos a dar unos minutos para que tú puedas escribir, pero con música, gente, porque no los queremos que se nos vayan. Así que les vamos a poner lo siguiente, que es una canción bien particular. Así que no te vayas. Y para esa ¿verdad? Esa música que queremos poner es un remix. Y el remix es el siguiente, Corillo. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no pueda entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no te
quebrantado en el silencio. Puedo oírte susurrar. Estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Buenas noches a nuestros amigos de Iglesia Rebelde. La verdad que es la primera vez que hacemos un live y estamos bien contentos con esta iniciativa. Sin embargo, yo les tengo que decir que a mí Neftalí me asignó este texto. Y este texto me ha tenido pensando un buen rato, porque la realidad es que las similitudes, o de alguna manera, ¿verdad? Como la historia detrás de Joel 1:3, la historia detrás de ese texto bíblico verdaderamente hace mucho sentido con la realidad que estamos viviendo. Mire, se los voy a leer. Dice: cuéntenlo a sus hijos y que ellos lo cuenten a los suyos y estos a los que nazcan después. Pero lo que ustedes no saben es que sigue hablando y habla de que no hay nada en los templos, de que están vacíos, que los sacerdotes no tienen a dónde ir, no tienen dónde celebrar o con qué recursos ofrendar a Dios. Y la realidad es que todo esto nos confronta lo que nos está pasando como país y lo que nos está pasando como universo. Yo creo que nos confronta ante qué cosas nosotros hemos hecho que nos han traído de alguna manera a la realidad que estamos viviendo.
Ciertamente a nadie le podemos echar la culpa de que creó o desarrolló el coronavirus y que es algo hecho con la intención malévola de destruir la humanidad. Eso no es, y de eso no es lo que estamos hablando. Pero sí de lo que estamos hablando es de que este siglo y los que nos ha tocado vivir en este siglo tenemos mucho que decirle y mucho que contarle a nuestros hijos para que los hijos de nuestros hijos lo sigan contando. Nosotros particularmente en Puerto Rico hemos tenido años muy particulares. Desde el huracán María nos hemos enfrentado a catástrofes de todo tipo y en enero nos enfrentamos a la realidad de un país en el cual no conocíamos lo que era un verdadero terremoto y de pronto tuvimos más de un mes, 2 meses de un enjambre de temblores consecutivos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla esta experiencia? A mí me ha hablado mucho del daño que le hemos hecho a la naturaleza. A mí me ha hablado mucho y me dice y me exhorta lo que está pasando a contarle a mis hijos para que mis hijos se lo cuenten a sus hijos de cómo hemos de alguna manera roto los eslabones y el vínculo ecológico para el bien de toda la humanidad. A mí me cuenta y me habla lo que está sucediendo de un Dios que nos quiere decir de alguna manera deténganse un momento. No necesariamente que Él esté permitiendo o desee que a nosotros nos pase mal, pero sí que podamos tomar esta experiencia como una oportunidad para reflexionar, como una oportunidad para bajar nuestros niveles de ansiedad, para bajar nuestra aceleración. Vivimos en un mundo extremadamente acelerado. Hasta las metrópolis como Nueva York, como New York City, grandes ciudades como Londres, grandes ciudades como Roma y Milán, Madrid, se encuentran detenidas a lo mínimo. Y yo creo que lo que podemos reflexionar es a dónde hemos llegado. ¿A dónde ha llegado nuestro estilo de vida? ¿A dónde ha llegado nuestra insensibilidad de alguna manera con respecto al otro y la otra? ¿A dónde hemos llegado con nuestra prisa? Y yo creo que el texto nos exhorta de una manera muy particular, nos exhorta de una manera particular a reflexionar sobre todas las cosas que nos han sucedido, sobre todo lo que nosotros hemos hecho, sobre cómo ha cambiado la vida en el mundo en los últimos 60, 70, 80, 90, 100 años. Yo creo que todavía tenemos gente, todavía tenemos abuelitos de 90 años a quienes le podemos preguntar cómo eran las cosas, abuelo, cuando tú eras pequeño, cómo eran las cosas, abuela, cuando tú eras pequeña. Y pudiéramos de alguna manera remontarnos con ellos y ver qué podemos ganar de las historias de nuestros mayores. Yo creo que una de las cosas más importantes que pudiéramos ganar es la serenidad. Es no abarcar más de lo que nuestros cuerpos pueden hacer. Yo creo que este periodo en el que hemos estado escondidos, en el que le hemos dejado a la naturaleza, a la creación, espacio para disfrutarse, espacio para desarrollarse, dará un fruto extraordinario. Eventualmente, a lo mejor hoy no lo podemos ver, pero yo sé que dará fruto. Y como dice el profeta, contémosle a nuestros hijos y que nuestros hijos le cuenten a sus hijos lo que hemos visto. Hemos visto una crisis muy grande para nosotros en Puerto Rico desde el 2017. Ahora estamos ante una crisis que no es solo de nuestro pequeño país, es una crisis del mundo entero. Y yo creo que más que nunca necesitamos recurrir a Dios. Necesitamos recurrir a Dios como nuestro pronto auxilio. Necesitamos recurrir a Dios como nuestra protección. Necesitamos recurrir a Dios como nuestro Padre. Necesitamos recurrir a Dios como el Espíritu Santo que nos da poder para sobrellevar todas las calamidades de la vida. Necesitamos recurrir a Dios como Hijo, como Jesús encarnado que se hace presente en nuestra vida y en nuestra realidad para compartir nuestros pesares, pero también para enseñarnos que la humanidad puede vencer. Pero como dice también el apóstol Pablo, también toda la humanidad, toda la creación aguarda desesperadamente la redención de los hijos de Dios para ella misma ser redimida. Así que yo creo que estos días, esto que tenemos que contar es bajarle 2. Yo creo que nos han mandado a bajarle más de 2. Yo creo que ya ese lema debe de cambiar a bajarle 10. Nos han mandado a bajarle,
bajarle 2, bajarle 10, bajarle 20. Nos han mandado a cambiar un poco, o mejor dicho, bastante, nuestra manera de vivir. Saludos, hola, mi nombre es Daniel Rivera y soy creyente, soy pastor y estoy en cuarentena al igual que tú. Durante todo este tiempo, ya entrando en la segunda semana, me he cuestionado al ver todo lo que ha pasado en las redes sociales hablando de iglesia, si lo que nosotros estamos haciendo como esfuerzos virtuales, eclesiales, vino para quedarse o es solamente un remedio a lo que volvemos a la normalidad. O si lo que estamos haciendo es un contenido forzoso o intencional que busca o mantener la estructura o mantener y bendecir a la gente. Para ponernos rápido a son de contexto, estamos en el 2020, viviendo la pandemia de COVID-19 y estamos en cuarentena en nuestras casas, algo que si alguien nos lo hubiese dicho hace 3 o 5 años atrás, le hubiésemos dicho que estaba loco o loca. Las tiendas están cerradas, los comercios están cerrados, los bancos tienen más regulaciones que nunca y los supermercados sirven como espacios de cielo para saciar tu hambre y la mía. Pero a lo que quiero que nosotros podamos llegar es que los templos están cerrados. ¿Y qué sucede? Hay gente que piensa que esto es señal de los últimos tiempos, hay gente que piensa que esto es necesario y hay otros que estamos pensando cómo la iglesia ha de atender esta otra necesidad y el mero hecho identificable de ser iglesia. John Walton es un biblista del Antiguo Testamento y en su libro The Lost World of Genesis 1, él habla de que la creación del mundo no se trata tanto de estructurar el mundo, sino de darle función al mundo. Hoy día estamos ante la redefinición del espacio eclesial, que ha llevado a que la liturgia sea cuestionada, la predicación modificada y el orden del día es ser iglesia. Gente, quizás se están preguntando por qué no digo hacer iglesia, que quizás es un discurso un poco más conocido. Sin embargo, me parece que hemos estado desde la preexistencia del mundo tan enfocados en hacer iglesia, tan ocupadas en estructurar los espacios de bendición, que se nos ha olvidado lo básico, ser la iglesia. Disculpen el camión. Jesús de Nazaret nos dice que el ser iglesia es darle comida al hambriento. Nos dice que es darle ropa al desnudo. Buena noticia del evangelio al que es pobre de espíritu. Libertad al preso y de beber al sediento. O sea, este evangelio siempre ha sido para crear una realidad virtual. Una realidad diferente con ser agentes de cambio del reino de Dios. Una cuestión es hacer, o sea, acción, planificación y misión. Pero definitivamente ser tiene otra connotación, que es visión, esencia, espiritualidad e identidad. Ante esto, los diversos espacios abiertos desde el lunes 16 de marzo en Puerto Rico por una iglesia virtual nos presentan que hemos de ser una iglesia de gente, de necesidades y de evangelio puro. Se nos olvidó que de eso era lo que se trataba. Se nos trabó la mente en algún espacio pensando que era de otra forma. Se nos perdió en el camino que esto era lo que siempre teníamos que realizar, el ser iglesia. No se preocupe, esta reflexión no es totalmente negativa. Ya gracias a Dios y al Espíritu Santo se han visto unos signos particulares de ser iglesia. En primer lugar, yo he podido identificar que hemos redefinido este asunto de la intención. O sea, hemos creado una teología contextual o cultural, brindando experiencias de adoración, predicación y contenido intencionales para apelar a la emoción en la forma correcta y saludable, hablar de condición y reestructurar y hacer funcionar las realidades de las personas, creando momentos memorables para la edificación de la gente. O sea, no es hacer por hacer, es ser para evocar y emprender. En segundo lugar, ha sucedido una redefinición y redirección social. Hemos sido testigos de cómo ya la gente no llega a la iglesia, sino que la iglesia llega a la gente. Hemos transicionado de una estructura
a una esencia, del templo al evangelio, de tradición a innovación. Hemos redirigido nuestros esfuerzos de programación a esfuerzos de suplir cuidado espiritual. ¿Hace cuánto no nos sentábamos simplemente en una reunión de junta, que ahora son por llamada, ahora son incluso por Zoom, para preguntar, gente, ¿cómo están? ¿Hace cuánto el liderato de la iglesia, tan capacitado, tan virtuoso, no se sentaba a decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues esa nueva dirección social es lo que ha creado que el espacio de la iglesia ahora sea uno más nutrido. En esto se ha creado entonces un nuevo espacio de comunión virtual. Qué interesante ha sido ver la creación del sentido comunitario en virtud de una nueva comunión, o sea, entender la vida como sagrada y una vida positiva a esta realidad. Hoy ya la manifestación no se puede sentir porque fulano o fulana te impongan las manos. Hoy tú y yo tenemos que profundizar e intimar de la manera que sea con Dios, ser intencionales con nuestra oración. Y hoy tú y yo debemos de crear nuevos espacios de fe. Vivimos en una sociedad posmoderna y estamos muy claros de eso, donde ya los discursos no entran en función en la mente de la gente. Por tanto, es importante que podamos rescatar la imaginación espiritual de la iglesia, la creatividad innata y la especialidad de diversificar nuestros esfuerzos para hacer de la iglesia un espacio invitacional, creativo, dinámico y profundo. El contenido ha sido lo más que me ha sorprendido. Nosotros estamos también viviendo una era postdenominacional, donde ya a la gente no le importa la marca de tu iglesia, por decirlo así, sino que están enfocados en el evangelio, en la palabra y en Jesús. Por tanto, ha sido hermoso ver cómo la gente le da share, like, comentan a material de gente que no tiene nada que ver o con su iglesia independiente o con su institución denominacional, sino que están pendientes a ver otro espectro de la vida en medio de la cuarentena. Eso es lo que siempre tuvimos que hacer. Estar pendiente no a las marcas, no a las institucionalidades, sino al ministerio de ser iglesia, pueblo y cuerpo de Cristo. A esto llega lo último. Y es que la voz profética ha sido puntual. Nunca antes visto yo he podido experimentar cuánta voz profética hay en mis compañeros y compañeras. Y no me refiero a decretar, a declarar, a pisar que es tuyo. No, nada de esa barrabasada elementales y niñerías teológicas. Me refiero al asunto de denunciar, criticar constructivamente y buscar crear espacios de esperanza y poner en función la esencia de la identidad de la iglesia con la palabra, con la argumentación y sobre todo con la proclamación de que Jesucristo es el Señor. Por tanto, ha sido todo un espectro de nueva vitalidad de la iglesia, donde hemos visto una mente e intención innovadora que se ha desarrollado para darle espacios novedosos a gente que en un momento no tenía voz, a gente que ni sabía que era conectarse por un Facebook Live o hacer una transmisión en vivo, sino que hoy hemos visto un ánimo en la iglesia. Pero esto no puede ser momentáneo. Debemos de reprender en el lenguaje pentecostal y evangélico todo literalmente espíritu, mentalidad o idea que venga a hacernos pensar que una vez esto vuelva a la normalidad, ya la iglesia ha de ser solamente física. Ahorita hablábamos de que el evangelio crea realidades virtuales, crea otros espacios para que en esa alternativa podamos seguir viendo que Jesús es el Señor de nuestra vida. Por tanto, te invito a que vivas esta transformación. ¿Te acuerdas cuando pasaste de Disney Channel a MTV y de MTV pasaste a las redes sociales y ahora de las redes sociales también lo combinamos con Netflix, con Hulu, etcétera? Pues eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. La iglesia se está dando cuenta de que los espacios que antes tenía los tiene que redefinir. Como creyente y pastor creo que la sociedad se transformará y la iglesia no será igual. Creo en espacios de discipulado virtual, en una
conexión intergeneracional para pensar la fe y ser iglesia. Creo en funciones pastorales transformándose más allá de las oficinas y llegando por ondas virtuales a impactar, a cuidar y a vivir desde otras realidades. Creo que la iglesia tradicional se está transformando, pues creo que la iglesia está viviendo el escatón. Eso es una parte de la escatología cristiana, de la esperanza cristiana, donde afirma que Jesús está preparando ya el momento renovador de transformar nuestras realidades. Y me parece que ya nuestras comodidades, utilidades y bendiciones nos han confrontado de que es tiempo de ser una nueva iglesia para restaurar, para aceptar, para adorar y para servir. Ante todo, reimagina. Ante todo, proclamemos, pues los signos del Evangelio se están restaurando, creando realidades nuevas, alternativas y virtuales, y literalmente afirmando que el reino de los cielos, uno muy diferente, está creando algo nuevo en medio nuestro. Dios te bendiga. Bueno, corillo, estoy bien agradecido con las aportaciones de Ibelí y de Daniel, me parecen bien pertinentes, pero a la misma vez me dejan cargando la sal, y yo creo que pues tendré que rendirnos con todo lo bueno que han dicho. ¿Y qué puedo decir? Yo me estaba preguntando y me estaba planteando eso, ¿qué puedo apalabrar, no? ¿Qué puedo exponer en este megáfono? Y yo creo que mi reflexión, más que todo, va a radicar en lo siguiente, en el valor de generación en generación. Y yo creo que esto nos antepone, y disculpen si leo, pero es porque pues los nervios me comen. Vivimos unas circunstancias complejas que requieren la comprensión del intercambio de una generación a otra generación. Y yo creo que eso nos antepone, ¿no?, en asumir esta inmediatez en la cual estamos insertados y que estamos teniendo como respuesta. Pero somos el resultado, dicho eso, ¿no? Somos el resultado de una generación a otra generación. O sea, hay unas generaciones que nos precedieron, ¿no?, que vivieron unas circunstancias y unos modos particulares según la época, el tiempo y las circunstancias. Y en nuestro caso particular, de la escala mundo, estamos detenidos en esta pausa forzada por consideración a los otros y respeto a uno mismo. ¿En qué? En solidaridad. En solidaridad, ¿verdad?, por no contagiar a personas que puedan estar, ¿verdad?, y tener y minimizar el riesgo, ¿no?, de poder llevar en situaciones graves a otros. Y no digo esto para, ¿verdad?, posicionarnos desde el peor escenario, sino al contrario, en poder esperar la fuerza del anuncio de nuestra generación para con otra generación. Y yo creo que hay un valor increíble, ¿no?, en el anuncio que se está construyendo en nosotros y cómo ese intercambio se va a posicionar en algún punto ¿verdad?, del tiempo. Y creo que estas circunstancias que nos detienen provocan algo bien particular, y yo pienso que eso que provocan es la apertura, la consideración, la expectación de cuál va a ser aquello que nace. Y particularmente eso que nace es que se abre un espacio para dejar los pretextos de posponer posturas y acciones. Y aquí es bien particular porque yo creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no?, de cómo posponemos acciones y cómo sobre todo posponemos posturas sobre nuestras lecturas de lo que está aconteciendo. De la lectura particular de lo que dijo Daniel en el live anterior, ¿no?, de cómo hay cosas, ¿no?, que están tocando nuestra puerta y que están proponiendo unas posturas particulares. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a la reflexión, tal vez de bolsillo, de que hay un milagro en proceso. Y si vemos el texto bíblico que podemos estar ¿verdad?, leyendo y qué sé yo qué rayos, nos vamos a encontrar de cómo hay ocasiones en las cuales el texto bíblico en sí narra cómo han habido experiencias de pausa o de detenerse de manera significativa. Y unos ejemplos así, ¿verdad?, relámpago, podemos hablar de Moisés, ¿no?, de cómo Moisés, antes de llegar a la tierra prometida, tuvieron que pausar, ¿no? Y como también otro ejemplo que para mí es bien especial, el de Marta y María, ¿no?, de cómo ellos, queriendo la salud de Lázaro,
pues ¿verdad? Y que resucitara, pues tuvieron que esperar que Jesús llegara porque llegó tarde. O sea, hay un espacio de espera. Y también el Jesús en la embarcación que se acostó a dormir y estaba durmiendo en medio de la tormenta. Y yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? de cómo en ocasiones la respuesta tiene que ser situarnos en la pausa y en tomar las precauciones, ¿no? De esperar. Y yo creo que eso trae unas consideraciones y complejidades particulares. Pero desde mi contexto, ¿no? Desde mi particularidad, donde estoy posicionando mi mirada, hay una transfiguración nueva y es sobre ser iglesia. Y yo creo que mucha gente ha palabrado eso, pero ¿qué genuinamente implica? ¿Qué propone hoy por hoy? Y yo creo que eso se resignifica o propone resignificar el modo y la forma en que mostramos la proximidad, o sea, y la intencionalidad de estar conectados juntos, independientemente del medio. Y yo creo que eso es bien particular, ¿no? Que hay una propuesta que están haciendo en cuál es ese modo. Y yo creo que eso tiene que llevarnos a poder tener, ¿verdad?, sobre la mesa que hay un nuevo modo y una nueva forma que están haciendo. Y yo creo que ese modo y esa forma que están haciendo, que transfigura, que converge, que crece, va a ser en virtud del intercambio de generación en generación. O sea, en pocas palabras, cargamos la responsabilidad generacional de hacer este llamado. ¿Cuál llamado? Pues la de crear un nuevo altar. ¿Cuál altar? Pues yo creo que la respuesta está en nosotros. Y ese altar no es físico, ni decorativo, ni museo, como diría Ibeliz. Es un altar nuevo. Y yo creo que ese altar nuevo, ¿verdad?, va a nacer, va a transicionar de generación en generación. Y yo creo que ese intercambio de generación en generación propone unas particularidades. Pero antes tenemos que asumir la radicalidad de la pausa que nos propone esta responsabilidad generacional para ir en el encuentro, ¿verdad? Y asumiendo el intercambio de esperanza, o sea, porque no estamos en nuestros hogares esperando lo peor, estamos en nuestros hogares siendo precavidos, teniendo esperanza de que vamos a poder lidiar con esta situación. Y yo creo que ahí es que Jesús se posiciona con nosotros en tener esperanza en el anuncio. Y yo creo que en el modo y la forma en la cual estamos tratando aquí de apalabrar y conceptualizar, se propone eso, ¿no? En el nuevo altar. Y aquí, ¿verdad?, no perdiendo mis papeles, yo creo que lo bonito de toda esta experiencia, ¿no?, de ese nuevo altar, es que nos conecta de alguna manera particular, ¿no?, por medio de esta plataforma. Y yo creo que eso nos lleva a varias preguntas. Esa conexión, ¿no?, ese encuentro que estamos proponiendo, ¿no?, de las maneras que sea en que están aconteciendo, ¿no?, y cómo estamos lidiando para poder estar conectados con nuestros familiares, amistades, y poder de alguna manera sintonizarnos. La pregunta sería, ¿qué nos hace esto? ¿Nos hace un cuerpo? Pregunto. ¿Nos hace una generación? Pregunto. ¿O nos hace ambas? Tal vez. Yo pienso que lo que está aconteciendo es bien particular, ¿verdad? Un poco cayendo, o sea, no desplazando lo que está aconteciendo referente al coronavirus, sí que es importante, sino a que se está creciendo el cambio en el modo y la forma de ser iglesia. Y no ser iglesia en virtud de la estructura, sino ser iglesia en virtud de quienes somos, de quienes la constituimos, de quienes sentimos, de quienes procuramos afecto por los otros, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta generación hace una nueva forma y modo propia de quienes, de nosotros, sí, nosotros, escucha bien, incluido todos. Y yo creo que eso hay que estar escribiéndolo y conceptualizándolo de nuestra parte, como generación. Y estoy convencido, claramente convencido, que ese nuevo modo y forma de ser iglesia, que no radica en la estructura, que no radica en un altar físico, sino que radica en nosotros, en quienes nos constituimos parte de ese proceso, se está proponiendo unas cosas bien particulares. Y yo pienso que es encuentro. ¿Y qué propone el encuentro? Proximidad. ¿Proximidad cómo? No en el sentido físico, sino en consideración de los otros y las otras. Desde la autenticidad, desde la aceptación radical de quienes son los sujetos,
desde el aspecto radical que propone Dios, que es amor. Y no desde la idea clichosa, sino de lo que Jesús mostró, ¿verdad? Y delegó en sus discípulos. Y yo pienso que ahí está lo que tenemos que hacer ver por parte de Dios. Y yo creo que lo importante, ¿verdad?, sobre reconocer ese modo y esa forma, es no olvidar que en el día y en la noche Dios está. Y no está de una manera ahí, ¿verdad?, simbólica, posando, sino que por 1000 generaciones Él será y se mostrará a nosotros de una forma pertinente para nuestro tiempo. Y yo estoy convencido de eso. Yo creo que particularmente en el contexto de Puerto Rico vivimos, ¿verdad?, mi generación y tal vez generaciones pasadas también han vivido un modo un poco violento, transgresivo, de microagresiones, ¿no?, de machismo, de misoginia, y yo pienso que Dios trata de mostrar un nivel de autenticidad, tal vez llamando a la experiencia, a la relación, y no tanto, ¿no?, a los mediadores que tergiversan y que proponen modos y formas de un Dios que es violento y transgresivo, sino que nos llama al altar, y que nos llama al altar en aceptación y en un afecto que se desborda. Y ese es el Dios que yo he descubierto siendo estudiante de religión y que cada día asumo, ¿no?, con el asombro que vivo. Y yo creo que ahí está, ¿verdad?, y me invito y me atrevo a decir que ahí está nuestra bendición. Y la bendición es que Él nos acompaña, corillo. Él está, y como dijo Jesús en algún momento dado, más vale que yo me vaya para que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Y yo creo que ahí está la bendición, de que Él está siempre. Y ese estar siempre es pertinente a cada uno. Es una manera bien particular e individual de mostrarse con nosotros. Y por eso, ¿verdad?, nosotros, nosotras, nosotres, nos toca descubrir cómo Él quiere hablarnos para ahí escucharle. ¿Y escuchar qué? Yo creo que no es lo mismo desde la experiencia de niños que tenemos sobre la iglesia. Yo creo que es una cuestión totalmente distinta que requiere ser oída por el contexto de cada sujeto, particular, único, específico. Y desde ahí, ¿verdad?, desde ese escuchar, que no es un escuchar tal vez preciso, ¿verdad?, de manera audible, sino tal vez lo que se revela en nuestras vidas, asumir la radicalidad de lo que Él propone nuevo para todas y todos. Y yo pienso, y me gustaría finalizar con esto, tal vez sonaré muy religioso, no es mi intención, sino la de mostrar y dejar ver que, mano, Dios es bien intencional, y por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y quería concluir diciendo esto, que tal vez lo hemos escuchado mucho de nuestros abuelos y de nuestra gente, pero yo desde la simplicidad de este cuerpo, de este sujeto que soy yo, que respondo por el nombre de Neftalí, poder decirte Dios te bendiga y que esa bendición te dé paz en todo este tiempo, independientemente de lo que dure. Así que recibe mi bendición desde mi humildad. Y, ¿verdad?, ese Dios te bendiga, que promueva y que incite a tener esperanza, sí, tener esperanza. Pues en la Biblia, ¿verdad?, que quiero terminar con esto, el texto bíblico, cuando comenzamos desde el principio del Génesis, que todo el mundo está ahí como familiarizado con ese texto, y llegamos a Apocalipsis, el último verso termina diciendo lo siguiente: la gracia de Dios esté con ustedes. En pocas palabras, la gracia de Dios esté con nosotros, porque está siempre. Así que concluimos con eso. Y me gustaría hacer una oración. Perdonen si cargué mucha sal hoy aquí al live, pero quería terminar una oración, y para orar no hace falta cerrar los ojos. Hace falta predisponer un corazón que quiera dialogar y ser escuchado por el Padre. Así que me disculpan por la sal. Y dice: Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites coincidir de nuevos modos y formas. Quedamos pendientes ante ti y expectando, Señor, cuál va a ser el nuevo modo y forma de ser iglesia. De poder, Señor, presentar a un Dios auténtico
y a un Dios próximo, ¿no? Que no sea tergiversado por mediadores que promueven letra muerta, sino un Dios que, mano, está pasado y que nos invita a ser con otros, comunidad, solidaridad, aceptados y sobre todo reconocer tu presencia y cómo tú siempre estás. Así que quedamos pendientes, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Así que no te desconectes, quédate pendiente porque ahora van más cositas simples, pero quedan por ahí, ¿ok? Así que gracias. Corillo, espero que les haya gustado todo lo que hemos expuesto y que lo que hemos conversado, que es un diálogo simple, ¿no? Para coincidir con ustedes, haya propuesto, ¿verdad? Pensar y que propongan nuevos diálogos con otras personas. Así que esperemos que lo que se ha comentado aquí sea el inicio de una nueva generación, con menos dogmas y doctrinas y con mayor y más autenticidad. Y yo creo que ese es el mensaje y es la conclusión que podemos dejar aquí. Así que sigan comentando, escriban, déjenos saber cuál es su opinión de lo que conversamos. Y nada, nos dejan saber luego cuál ha sido su experiencia escuchándonos. Así que busquemos, ¿no? En esa nueva generación el nuevo perfil para descubrir a Dios radicalmente. Y yo creo que ahí hay profundidad teológica. Y yo creo que ahí estamos invitados a estar todos, ¿no? A prefigurar ese nuevo perfil. Así que encaminémonos para allá para descubrir cuál es ese perfil y qué demanda en este tiempo, ¿ok? Y para ir concluyendo y despidiéndonos de ustedes, gente, búsquennos. Si aún no has escuchado nuestros episodios, puedes ir a Spotify o Apple Podcast o Anchor o cualquier plataforma que utilices para acceder a podcasts y ingresas Iglesia Rebelde y nos vas a encontrar. Recuerda suscribirte para tener todas las notificaciones sobre nuestros episodios. Recuerda que estamos puestos para problemas, para coincidir contigo y conversar y proponer un nuevo diálogo, ¿no? Con apertura mental, sin dogma ni doctrina y sin criterios de exclusión. Así que acompáñanos siempre, ¿verdad? Por medio de esta plataforma para que puedas estar con nosotros y nosotras. Así que no la dejes caer y suscríbete, ¿ok, corillo? Y nada, nos vamos despidiendo. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta experiencia de transmitir en vivo por Facebook Live. Y nada, déjenos saber luego sus percepciones, espacios de mejora. Y recuerden que siempre estamos puestos para coincidir con el café. Claro, será luego de la cuarentena y del toque de queda, pero luego planeamos y planificamos. Así que nada, nos veremos y buenas noches y descansen. Saludos a todos los realengos y realengas y a los nuevos escuchas también. Les vengo a hacer una invitación para que escuchen la Iglesia Rebelde. ¿Por qué yo escucho Iglesia Rebelde? Porque es un espacio donde yo puedo entender y discutir los diferentes temas de la Biblia a través del lenguaje, el tiempo y espacio en el que hoy vivimos, para así entender a Dios desde lo más complejo hasta lo más simple. De este modo, también podrás compartir tus opiniones y diferentes puntos de vista a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escucharnos en tu podcast preferido. Este es un espacio en el que tú podrás crecer y aprender de cada uno de nosotros de una manera espiritual. Ven, acompáñanos, escucha Iglesia Rebelde, no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Hola, mi nombre es Ángel Yamil, llevo escuchando Iglesia Rebelde desde el momento en que salió el podcast y si tuviera que resumir Iglesia Rebelde en una pregunta sería ¿cómo somos iglesia en el siglo XXI? ¿Verdad? ¿Cómo respondemos a los diversos retos que surgen en estos tiempos? Y más importante, pues manteniendo a Jesús como la figura central. Debo decir que el salirse de lo tradicional y no tener miedo en hacer esto, ¿verdad? En el proceso de reflexionar y de responder ante los retos actuales y lo que propone Iglesia Rebelde, pues es lo que me ha hecho mantenerme fiel hasta el día de hoy. Y por eso sigo escuchando Iglesia Rebelde.